¿Alguna vez te has preguntado cómo más de 35 millones de personas, incluidas algunas de las mayores leyendas del rock, fueron tomadas demasiado pronto por una enfermedad de la que el mundo temía hablar? Desde las revolucionarias actuaciones de Freddie Mercury hasta las obras maestras psicodélicas de Arthur Lee, aquí hay 20 famosas estrellas del rock and roll que murieron de enfermedades del sistema inmunológico. 1. Freddie Mercury. El cantante principal de Queen, Freddie Mercury, tenía una voz como ninguna otra. Dominaba el escenario, convirtiendo los conciertos en espectáculos inolvidables llenos de energía y pasión. Su voz podía pasar de suave a poderosa en segundos, y sus presentaciones dejaban al público asombrado. Pero detrás de las luces brillantes y la personalidad audaz ocultaba un doloroso secreto. Para la década de 1980 se rumoraba sobre la salud de Mercury. No parecía tan fuerte, pero se negaba a hablar al respecto. En ese entonces, la gente temía las enfermedades del sistema inmunológico y pocos las comprendían. Mercury se mantuvo en silencio mientras la enfermedad debilitaba su cuerpo. Siguió grabando música, decidido a no dejar que su enfermedad lo definiera. El 23 de noviembre de 1991, finalmente le dijo al mundo que tenía una enfermedad del sistema inmunológico. Solo un día después, se había ido. Su muerte sacudió al mundo de la música. También obligó a la gente a hablar sobre la enfermedad del sistema inmunológico, un tema que muchos ignoraban. Mercury se convirtió en más que una leyenda del rock, se convirtió en un símbolo en la lucha contra la enfermedad. Su nombre ayudó a aumentar la conciencia y recaudar dinero para la investigación. Conciertos y organizaciones benéficas en su honor continúan luchando contra el estigma de la enfermedad del sistema inmunológico. Su historia fue trágica, pero su legado aún brilla, inspirando a la gente incluso hoy. El legendario guitarrista de David Bowie, Mick Ronson, no era solo un guitarrista, era un revolucionario. Tocando junto a Bowie, ayudó a crear el sonido del glam rock. Sus solos de guitarra eran electrizantes y su música moldeó una generación. Pero detrás de la fama, su vida estaba llena de luchas. A principios de la década de 1990, a Ronson le diagnosticaron cáncer de hígado. Además, tenía un virus inmunológico, aunque pocas personas lo sabían. Su salud empeoró rápidamente, pero nunca dejó de hacer música. Incluso cuando su cuerpo se debilitaba, siguió trabajando con otros artistas, empujando a través del dolor. Aún así, la enfermedad se apoderó de él. El 29 de abril de 1993, el mundo de la música perdió otra leyenda. A diferencia de algunas estrellas, la muerte de Ronson no acaparó grandes titulares, pero su influencia nunca se desvaneció. Su guitarra dio forma a las canciones más famosas de Bowie y su sonido inspiró a innumerables músicos. Su pérdida fue un recordatorio de cómo la enfermedad del sistema inmunológico afectó profundamente a la industria musical. Y aunque se ha ido, su música e impacto permanecen, demostrando que las verdaderas leyendas nunca desaparecen. 3. Pete Shelley. El pionero del punk rock, Pete Shelley, fue el líder de los Buzzcocks, mezclando energía cruda con melodía y creando música que inspiró a generaciones. Canciones como Ever Fallen in Love no eran solo himnos punk. Ellos capturaron el amor, la pérdida y la rebelión. La música de Shelley equilibraba emoción con melodía, creando más que solo ruido. Pero incluso las leyendas del punk tienen secretos. Shelley mantenía su vida privada fuera del foco. Vivió con un virus inmunológico durante años, pero nunca habló sobre ello. Siguió haciendo música y de gira incluso mientras su salud se deterioraba. Cuando falleció en 2018, a los 63 años, salió a la luz la verdad. Había estado luchando contra un virus inmunológico durante años. La revelación sorprendió a los fans, añadiendo otra capa a su historia. La muerte de Shelley fue un recordatorio de que la crisis de enfermedades del sistema inmunológico tocó a todos, incluso a los íconos del punk. El mundo del punk, conocido por su desafío, no fue inmune a la enfermedad. Sin embargo, su música todavía vive. ¿Se desvanece alguna vez la voz de un músico o sigue sonando mucho después de que se haya ido? 4. Bradley Nowell, el corazón de Sublime. Bradley Nowell fusionó reggae, ska y rock en himnos de los años 90. Su voz áspera y letras crudas contaban historias de amor, caos y lucha. Canciones como What I Got y Santeria capturaron un espíritu despreocupado pero atribulado. Pero detrás de la música, Nowell libraba sus propias batallas. La fama y la presión lo empujaron hacia las sustancias, conduciendo a su caída. A los 28 años, la vida de Nowell terminó el 25 de mayo de 1996. Una sobredosis de opioides fue la causa oficial, pero algunos creen que había más en la historia. Su salud había estado declinando, mostrando signos de algo más allá de la adicción.
Algunos sospechan que había estado combatiendo un virus inmune, su sistema inmunológico debilitado por años de consumo de sustancias. Aunque nunca se confirmó, la posibilidad añade otra tragedia a su historia. La muerte de Nowell destacó dos amenazas silenciosas en la música: los opioides y las enfermedades del sistema inmunológico. El éxito póstumo de Sublime solo profundizó la tristeza, demostrando que su voz era insustituible. Su legado permanece, pero una pregunta persiste: ¿qué más podría haber dado si sus demonios no hubieran ganado? Número 5. Arthur Lee. El corazón de la banda Love, Arthur Lee, mezcló rock, folk y sonidos orquestales, creando algo único. Su álbum más famoso, Forever Changes, todavía es considerado uno de los mejores jamás hechos. Su voz inquietante y su audaz creatividad lo hicieron destacar, pero la fama no lo protegió de las luchas. La industria musical siguió adelante, dejándolo para pelear sus batallas solo. Lee tenía una vena rebelde y a menudo se encontraba en problemas con la ley, pero su mayor lucha fue contra una enfermedad que no pudo vencer. En 2006, a los 61 años, murió por complicaciones de una enfermedad del sistema inmunológico. Muchos pensaron que había superado sus problemas después de regresar a la música a principios de los años 2000, pero al final la enfermedad no mostró misericordia. Su muerte fue más que solo otra pérdida, fue un recordatorio de que la enfermedad del sistema inmunológico había tocado todos los rincones del mundo de la música. La poderosa voz de Lee se había ido, pero Forever Changes aún suena, manteniendo viva su herencia. Su música sigue inspirando a nuevos artistas, aunque nunca comprendan completamente las batallas que enfrentó. 6. Bobby Womack. La voz cruda, poderosa y emocional de Bobby Womack se movió entre soul, R&B y rock, dejando atrás canciones inolvidables como Across 110th Street y If You Think You're Lonely Now. Su vida estuvo llena de altibajos, éxito, fracaso, adicción y redención, pero nadie puede escapar al destino. Su influencia en la música fue innegable, moldeando generaciones con su sonido único. El 27 de junio de 2014, Womack falleció a los 70 años. Había luchado con muchos problemas de salud, pero tras bambalinas, un virus inmunológico lo había estado debilitando. Su muerte no fue solo la pérdida de un gran músico, fue otro capítulo en la larga y dolorosa historia de las enfermedades del sistema inmunológico en la industria. A pesar de su enfermedad, Womack siguió haciendo música hasta el final. Su fuerza era legendaria, había sobrevivido a tanto. Sin embargo, al final, su voz fue silenciada por la misma enfermedad que había llevado a muchos antes que él, pero su música sigue viva, demostrando que incluso cuando el cuerpo se desvanece, el alma de una canción nunca muere. Su historia es de talento y tragedia, un recordatorio de un artista que lo dio todo a su arte, pero fue arrebatado demasiado pronto. Benjamin Orr. Más que solo un músico, Benjamin Orr fue la voz detrás de algunas de las canciones más inolvidables de los años 1980. Como miembro fundador, bajista y cantante de The Cars, su voz suave pero poderosa dio vida a su música. Nacido a finales de los años 1940, creció en Cleveland, donde su talento rápidamente lo destacó. Pronto, se convirtió en parte de una nueva ola del rock, mezclando sonidos clásicos con ritmos futuristas. Su voz puede llevar una canción llena de profunda emoción, convirtiéndola en un himno de añoranza y pérdida. Pero mientras su banda disfrutaba de la fama, Orr enfrentaba una lucha privada. Su salud estaba deteriorándose, pero nunca habló de ello. Para los fans, seguía siendo el músico fuerte y talentoso que siempre habían conocido. Para el año 2000, su lucha estaba casi terminada. Se reunió con su compañero de banda de mucho tiempo, Rick Ocasek, para una última actuación. Un breve momento de alegría antes del final. Meses después, con poco más de 50 años, se fue. Otra leyenda perdida demasiado pronto. Y sin embargo, su música sigue viva. Las canciones de The Cars todavía conectan con nuevos oyentes, manteniendo viva la voz de Orr. Su influencia es evidente en el rock actual. Pero, ¿y si hubiera hablado? ¿Podría su historia haber ayudado a otros enfrentando la misma batalla? 8. Klaus Nomi. A diferencia de cualquier otra persona en la música, Klaus Nomi tenía una voz que ascendía entre notas de ópera alta y sonidos agudos de punk, creando algo verdaderamente único. Se vestía con trajes futuristas y pintaba su cara para parecer un visitante de otro mundo. En el escenario era hipnótico. Su ascenso fue rápido. La escena underground de la ciudad de Nueva York se convirtió en su hogar, un lugar donde podía expresarse plenamente. Su primer álbum mezcló elegancia con rebeldía, ganándose fanáticos devotos. Sus presentaciones eran como nada que alguien hubiese visto antes, convirtiéndolo en un icono de la libertad artística.
Pero mientras asombraba a las multitudes, el peligro acechaba en el fondo. A principios de la década de 1980, el miedo y la confusión se extendieron sobre una nueva enfermedad. La gente susurraba sobre ello, pero pocos entendían lo que realmente era. Nomi fue uno de los primeros en sentir su efecto. A medida que su salud empeoraba, la industria musical se alejó, sin saber cómo responder. Para cuando el mundo se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Murió en 1983, poco antes de cumplir 40 años. Su muerte fue más que una tragedia personal. Fue una advertencia de lo que estaba por venir. El mundo estaba al borde de una crisis que cobró muchas más vidas. Número 9. Randy Biscuit Turner. Una fuerza salvaje en la música punk, Randy Biscuit Turner fue el cantante principal de The Big Boys, aportando energía cruda y una presencia escénica imparable. Su voz era fuerte, su espíritu feroz, y su banda ayudó a dar forma a un nuevo tipo de punk que mezclaba energía hardcore con ritmos funky. Desde el underground de Texas, Turner lideró un movimiento. Sus actuaciones eran eléctricas, su energía contagiosa, rompió barreras, fomentó la inclusión y desafió estereotipos con su audaz personaje en el escenario. Pero fuera del escenario, el peligro acechaba. Como muchos en la escena, Turner vivía al límite. El mundo punk prosperaba en el caos, pero ignoraba los riesgos. Una epidemia mortal se estaba propagando, y él se convirtió en una de sus muchas víctimas. A principios de la década de 1990, él ya había fallecido, y no tenía ni 35 años. El mundo del punk lo lamentó, pero el mundo en general apenas se dio cuenta. Su impacto en la música permaneció, pero su historia se desvaneció en la historia, un recordatorio de lo fácilmente que las leyendas pueden perderse. Tommy Boyce. En los años 1960, pocos compositores fueron tan influyentes como Tommy Boyce. Como parte de Boyce and Hart, tenía un don para escribir canciones que definieron una generación. Junto a Bobby Hart, escribió éxitos como Last Train to Clarksville y I'm a Believer, ayudando a The Monkees a alcanzar la fama. Su música no solo era popular, era un fenómeno cultural. Se convirtió en la banda sonora de una era, combinando melodías pop con la energía del rock. Boyce moldeó el sonido de los años 60 y dejó una huella duradera en la música pop. Su influencia trascendió a los Monkees, estableciendo un estándar para la composición de canciones que aún resuena hoy. Pero a pesar de su éxito, sus últimos años no estuvieron exentos de desafíos, marcado por la lucha. En un día de noviembre de 1994, Tommy Boyce falleció a los 55 años debido a complicaciones de una enfermedad del sistema inmunológico. La noticia fue impactante, no solo por su muerte, sino porque pocos sabían que él mantuvo su condición en privado, probablemente por temor al estigma que rodeaba a las enfermedades del sistema inmunológico en ese momento. Época. En una era en la que la enfermedad del sistema inmunológico cargaba con un gran juicio, muchos artistas permanecieron en silencio sobre su enfermedad. La muerte de Boyce fue otro doloroso recordatorio de la batalla oculta que reclamaba a tantos en el mundo de la música. Incluso después de haberse ido, sus canciones continuaron inspirando, demostrando que su talento seguía vivo, eterno. Pero, ¿cuántas otras estrellas desaparecieron en silencio, sus legados eclipsados por el miedo y el silencio? 11. Arthur Russell. Era diferente de otros músicos. Arthur Russell no seguía las reglas ni buscaba la fama. En cambio, creaba nuevos sonidos, mezclando música clásica, folk, disco y experimental en algo fascinante y hermoso. Sus canciones se sentían como susurros de otro mundo, atraer a los oyentes a un sueño. En 1986 lanzó World of Echo, un álbum tan adelantado a su tiempo que muchos no lo comprendieron. Pero para aquellos que lo hicieron, era una obra maestra. Russell trabajó con grandes nombres como Talking Heads y Philip Glass, pero siguió siendo un outsider. Era un perfeccionista, grabando muchas versiones de sus canciones, persiguiendo un sonido que solo él podía escuchar. Se negó a seguir las tendencias, lo que lo mantuvo en las sombras, pero también le dio la libertad de crear sin límites. Aquellos que realmente escuchaban sabían que estaban presenciando algo raro, pero mientras hacía música, una enfermedad silenciosamente lo debilitaba. A Russell le diagnosticaron una enfermedad que se llevó a muchos artistas de su época. Aún así, siguió creando, vertiendo su alma en la música, incluso mientras su fuerza se desvanecía. El 4 de abril de 1992 murió con solo 40 años. El mundo apenas lo notó. Sus discos acumularon polvo y su nombre se desvaneció en la oscuridad. Pero el silencio no fue el final para Russell. Años después, nuevos oyentes descubrieron su música, finalmente dándole el reconocimiento que merecía. Russell dejó más que solo ecos. Sin embargo, en lo profundo de sus archivos, cientos de grabaciones inacabadas esperaban, piezas de genialidad nunca completadas.
Después de su muerte, álbumes como Calling Out of Context y Love is Overtaking Me revelaron una mente llena de ideas hasta el final. Su música perdura, desentrañando misterios mucho tiempo después de su partida. ¿Qué otros mundos podría haber creado si hubiera tenido solo un poco más de tiempo? 12. Jimmy Reed. El glam rock no era solo música, era ruidoso, salvaje y cubierto de purpurina. En el centro estaba T-Rex, con Mark Bolan brillando en el escenario, pero detrás de la fama, otros ayudaron a dar forma al sonido de la era. Uno de ellos fue Jimmy Reed, un guitarrista que dio a T-Rex su toque crudo y poderoso. La guitarra de Reed no era solo un instrumento, era energía. Mezcló blues con rock. Sus riffs le daban a T-Rex un sonido audaz e inolvidable. Pero mientras Bolan se convirtió en una estrella, Reed permaneció en el fondo. Su nombre casi desconocido. Su muerte pasó casi desapercibida, otra pérdida en una tragedia creciente. Su guitarra se silenció y su nombre se desvaneció, pero aquellos que realmente escucharon nunca olvidaron. Su música aún vive, sus riffs todavía resuenan en la historia del rock. 13. A Patrick Cowley. No solo hacía música, Patrick Cowley creaba nuevos mundos con sonido. Sus ritmos impulsaron clubes underground, mezclando la energía rebelde del rock con el atractivo hipnótico de la música electrónica. No solo hacía que la gente bailara, los estaba llevando a otro lugar, a un lugar eléctrico, a un lugar infinito, en una época en que los sintetizadores aún eran nuevos, y las convirtió en herramientas de cambio. Su música estaba llena de energía, con guitarras distorsionadas y melodías resplandecientes y futuristas. Trabajó entre bastidores, moldeando el sonido de una era con experimentos audaces. Sus colaboraciones con la estrella del disco Sylvester se convirtieron en himnos de libertad, clubs en templos del sonido iluminados por neón. Canciones como Menergy y Megatron Man no eran solo éxitos, eran experiencias mezclando poder crudo con algo casi sobrenatural. Luego, justo cuando alcanzó su máximo, algo terrible sucedió. Comenzó con agotamiento, luego pérdida de peso y después algo peor. Ningún doctor pudo explicarlo. Ningún tratamiento ayudó. Su fuerza se desvaneció, su cuerpo se debilitó y su música se hizo más difícil de crear, pero incluso cuando su cuerpo le fallaba, se negó a guardar silencio. Su último álbum, Mind Warp, es tanto una despedida como una advertencia, un sumergirse frenético y angustioso en una mente que corre contra el tiempo. Cada nota está llena de tensión, cada ritmo palpita con urgencia. Vertió su última energía en ello, dejando atrás una obra maestra moldeada por el miedo, el genio y el desafío. Era su mensaje final, sabiendo que su tiempo se acababa. Cowley fue una de las primeras víctimas de lo que el mundo más tarde llamaría una enfermedad misteriosa, una dolencia que terminaría cobrando miles de vidas. Su nombre puede que no haya sido famoso, pero su impacto es innegable. La música electrónica moderna todavía lleva su influencia. Su sonido sigue vivo, pulsando en clubes, en festivales de música, en el futuro que ayudó a moldear. 14. Joe Bryant. Su discográfica vio su potencial y gastó millones para hacerlo famoso. Su rostro estaba en vallas publicitarias en Times Square. Las revistas lo llamaban el futuro del rock. Sus canciones lo tenían todo: grandes melodías, sonidos complejos y una voz que podía estremecer el cielo. La gente esperaba que fuera el próximo David Bowie o Freddie Mercury. En cambio, se alejaron. Joe Bryant era demasiado audaz, demasiado diferente. Fue uno de los primeros rockeros abiertamente gay en un momento en que la industria musical no estaba preparada para ello. En lugar de celebrarlo, la gente lo dejó. Joe, Breathe y Creatures of the Street mezclaban música clásica con la energía del rock, pero las estaciones de radio no los tocaban. El público de los conciertos lo ignoraba. La misma industria que lo construyó, lo destruyó y se quedó sin nada. Con sus sueños destrozados, salió del foco de atención. Cambió su nombre a Cold Berlin y actuó como cantante de cabaret. Vivía en una pirámide de cristal en la cima del Chelsea Hotel, observando cómo el mundo seguía sin él. Tim, una vez una estrella en ascenso, ahora solo un hombre olvidado. Luego vino la enfermedad. Se deslizó lentamente y en silencio. La misma enfermedad que se llevó al músico Patrick Cowley ahora lo estaba afectando. Su poderosa voz se debilitó. Su cuerpo, antes lleno de energía, se volvió frágil. Para cuando la gente comenzó a apreciar su música, ya era demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Joe Bryant murió en agosto de 1983. No hubo grandes titulares ni conciertos en homenaje, solo otro artista que se fue demasiado pronto. Pero el destino tenía otros planes. Años después, su música resurgió.
Artistas como Morrissey y los Pet Shop Boys lo redescubrieron. El mismo mundo que una vez lo rechazó ahora lo llamaba un pionero. Número 16. Fela Kuti. No era solo un músico, Fela Kuti era un movimiento. Tomó ritmos africanos y los mezcló con jazz, funk y rock. Él para se crear. comió el afrobeat, pero sus canciones eran más que música, eran armas contra la corrupción, la opresión e injusticia. Cada ritmo era una protesta, cada letra era un desafío. Sus conciertos no eran solo espectáculos, eran revoluciones. El gobierno lo veía como una amenaza. Lo arrestaron una y otra vez, destruyeron su casa y atacaron a su familia. Incluso los soldados arrojaron a su madre por una ventana, acabando con su vida al instante, pero Fela nunca se rindió. Siguió luchando con sus palabras y música, dando esperanza a las personas que vivían en tiempos oscuros. Su vida fue salvaje y audaz. Declaró su hogar una nación libre, la llenó de música y arte, y vivió según sus propias reglas. Se casó con muchas mujeres en un solo día, y nunca se inclinó ante nadie. Sus conciertos eran más que entretenimiento, eran batallas contra quienes intentaron silenciarlo. A finales de la década de 1990, él estaba cambiando. El hombre que una vez bailó durante horas y levantó los puños en desafío se estaba debilitando. Su voz perdió su poder, su cuerpo se volvió frágil, la gente susurraba sobre su salud, pero Fela los ignoró, rechazó la medicina moderna, confiando solo en la sanación tradicional. Había sobrevivido a ataques y combatido gobiernos. ¿Cómo podría la enfermedad derrotarlo? En 1997, la verdad salió a la luz. Su hermano, un médico, anunció que Fela había muerto por complicaciones de una enfermedad inmunológica. El mundo estaba conmocionado. ¿Cómo podía alguien tan fuerte, tan intocable, haberse ido? Parecía imposible que la voz de la rebelión había sido silenciada. 17. Mark Ashton. Era más que un músico. Mark Ashton era un luchador. En la década de 1980, Gran Bretaña estaba en crisis y él se encontraba en la primera línea. Como líder de Red Wedge, utilizó la música para cortar a través de las mentiras e inspirar a los jóvenes a exigir cambios. Cantaba por la justicia, la igualdad y por aquellos cuyas voces eran ahogadas por la corrupción y la avaricia. Pero Ashton no se detuvo en la música. No solo actuaba, tomaba acción, marchaba, organizaba y se unía a los que luchaban por sus derechos. Cofundó Lesbianas y Gays Apoyan a los Mineros LGSM, construyendo una alianza entre dos grupos que parecían diferentes, pero compartían la misma lucha. Luchó contra el odio, la injusticia y el silencio. Solo por estar allí, demostró que la unidad era más fuerte que la división. En 1987, Ashton falleció. Era joven, todavía lleno de propósito, todavía listo para luchar. Pero una enfermedad mortal lo llevó. Ya había cobrado tantas vidas, sin embargo, la sociedad se negaba a reconocerlo. El miedo y la ignorancia dejaron a demasiadas personas sufriendo solas. Su muerte no fue solo personal, fue parte de una tragedia mayor, una que nunca debió haber sido ignorada. 18. Número 18. Peter Steele. No era solo un cantante. Peter Steele era una leyenda. Su voz profunda y cautivadora llevó a Type O Negative a la fama del metal gótico. Su música mezclaba tristeza y pasión, atrayendo a los fans hacia su oscuridad hipnótica. Pero detrás de las luces del escenario, luchó contra sus propios demonios. Sus luchas eran bien conocidas. Enfrentó una profunda depresión, adicción y las presiones de la fama. A pesar de su éxito, susurros de algo peor lo seguían. En 2010, murió repentinamente. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero comenzaron a circular rumores. Algunos creían que había estado luchando contra una enfermedad invisible, una que debilitaba su cuerpo en secreto, y con casi 2 metros de altura, Steele era más grande que la vida, tanto en tamaño como en música. Su estilo oscuro y misterioso, sus letras profundas y sus canciones emocionales pintaban el cuadro de un hombre volcando su alma en su música. Canciones como Everyone I Love Is Dead y Love You to Death no solo eran poéticas, eran destellos de su tormenta interna. Con los años cambió. De un ícono del metal rebelde a un hombre agobiado por el remordimiento, sus luchas se reflejaron en su música y sus acciones. Aquellos cercanos a él vieron su dolor, la batalla interminable entre esperanza y desesperación. Se refugió en la fe, la reflexión y los esfuerzos por sanar, pero la oscuridad nunca lo abandonó por completo. En sus últimos años, habló de remordimientos, tiempo perdido y la búsqueda de redención. Intentaba avanzar, pero algo siempre parecía arrastrarlo hacia atrás. Escapó de sus demonios o ellos lo reclamaron al final. Punto 19. Sterling St. Jack.
era más que un artista. Sterling St. Jack era un misterio envuelto en estilo. Tenía un encanto magnético, moviéndose entre la moda, el disco y el rock sin límites. Estaba en todas partes, en pasarelas, en clubes nocturnos de élite, rodeado de famosos. Su belleza era legendaria, sus movimientos casi irreales, como si perteneciera a otro mundo. En la energía salvaje de los años 1970 era intocable. En Estudio 54, bajo luces parpadeantes, parecía una figura mítica, bailando en una era de excesos. Desafiaba ideas sobre género, raza e identidad antes de que la mayoría de las personas estuviera lista para aceptar tal cambio. No solo era famoso, era un movimiento, pero incluso las estrellas más brillantes se desvanecen. A medida que los años 1980 comenzaban, un peligro silencioso se extendió por la vida nocturna que dominaba. Una enfermedad mortal se movía sin ser vista, llevándose a los artistas, soñadores y rebeldes. Sterling, como tantos otros, no lo vio venir. Sucedió lentamente. La energía imparable que una vez lo definió empezó a debilitarse. Sus movimientos elegantes se volvieron lentos. El mundo glamuroso que una vez poseyó siguió adelante sin él. Para 1984 se había ido. Su nombre, antes pronunciado con admiración, se convirtió en un susurro olvidado. Sin embargo, su influencia nunca desapareció por completo. Aquellos que bailaron a su lado, que vieron su magia, todavía lo recordaban. Fue un símbolo de libertad, de romper barreras antes de que alguien incluso las nombrara. Número 20. Robert Quine. No era un típico astro del rock. Robert Quine no perseguía la fama. Dejaba que su guitarra hablara por él. Afilado, crudo y lleno de sentimiento. Su música no era solo sonido, era una fuerza. Tocaba con precisión y fuego, raro, mezclando la crudeza del punk con jazz y blues. Cada nota tenía propósito, cada acorde era rebelión. Su impacto estaba en todas partes. Con Richard Hell and the Boydoids ayudó a definir el filo crudo del punk. Tocando con Lou Reed, moldeó álbumes como The Blue Mask en un caos controlado. No solo tocaba, él impulsó los límites. Para quienes realmente escuchaban, Queen no era solo otro músico, era una tormenta. Pero incluso las tormentas se rompen. Nunca quiso los reflectores, prefiriendo las sombras y la soledad. Cuando su esposa murió, su mundo se desmoronó. La música que alguna vez lo impulsó se convirtió en un eco de su dolor. Se retiró, hundiéndose en el silencio. Lo que muchos no sabían era que también estaba luchando contra una enfermedad. Una dolencia atacó su sistema inmunológico, agotando sus fuerzas. Su guitarra, que una vez fue su voz, se convirtió en un doloroso recordatorio de lo que estaba perdiendo. Nunca habló de ello, nunca dejó que lo definiera. Pero estaba allí, esperando. En 2004, a los 61 años, lo encontraron sin vida. El mundo lo llamó una sobredosis, un acto final de dolor demasiado pesado de soportar. Pero los que lo conocían entendieron. Su enfermedad ya le había robado tanto, la música, el amor, la lucha, hasta que no quedó nada. Sin embargo, su sonido sigue vivo. Su guitarra todavía grita, todavía late con la energía de un hombre que nunca jugó a lo seguro. Puede que se haya ido, pero su música se niega a desvanecerse, porque las verdaderas leyendas no desaparecen. Resuenan, nos persiguen, nos recuerdan que algunas almas arden demasiado brillantes para ser olvidadas.